¿Dónde nació la arquitectura en Costa Rica? Y si les dijera que es barroca, que el movimiento barroco nace en Italia, 1600 algo, 47, 60, por ahí. Pero Borromini y Bernini son los primeros que empiezan a hacer arquitectura. Borges, ¿han oído hablar de Borges? Borges es un escritor argentino, es barroco y tiene una enorme habilidad para esconder los personajes, hacer un poco más complejo la ruta hacia ciertas cosas. Su pensamiento es barroco. Zaha Hadid, barroca. ¿Qué? Barroca. Si está haciendo arquitectura moderna. ¿O no? Arquitectura moderna y el barroco, hay un neobarroco. Estamos empezando a acercarnos a lo barroco. Eso que dice el neoplástico de que el interior y el exterior no van a tener diferencia, que plantea el neoplástico. ¿Conocen el neoplástico? Neoplástico es un movimiento holandés. Vi tuyo, Max, algo tuyo abajo, ¿sí? Colores rojo, amarillo, verde, negro, amarillo. ¿Por qué Zaha Hadid va a ser barroca? La computadora es un elemento nocivo. Todo el mundo le tiene miedo. Les va a quitar la chamba. La computadora es una auxiliar. Es algo que les va a ayudar a crecer, a desarrollarse más. También, indudablemente, va a plantear un montón de programas donde la arquitectura se hace facilísima y los que andan buscando dinero, adiós. La arquitectura no es para buscar dinero. Es el error. Cualquiera que ande detrás de dinero, meterse aquí a estudiar arquitectura, se va a desencantar. Esta no es una carrera para hacer dinero. ¿Por qué el barroco? Bueno, Zaha Hadid, estamos hablando de Zaha Hadid. Sus edificios son complejos, enredados, amarrados, etc. Tienen un movimiento interno parecido al agua. Lo que Zaha Hadid ha hecho es utilizar la computadora como herramienta. La oficina de Zaha Hadid, después de que ella murió, siguió utilizando la computadora como herramienta. Ahora, al usarla como herramienta, es líquida, acuática. Entonces, la curva que en teoría de campo, ¿conocen teoría de campo? Marcoli, sí. ¿Por qué teoría de campo está mal? El campo no es el que se transforma, es la geometría. Es un cuadrado, es un círculo, un triángulo. Debería ser geometría de la geometría, o no sé, memoria de la geometría. Yo no sé si siquiera es intuitiva. ¿Por qué es intuitiva? ¿Qué tiene de intuitivo? Yo recuerdo 4 puntos que denotan un cuadrado. Este cuadrado tiene también rayas. Si yo junto varios cuadrados, en unos pongo rayas, en otros puntos, empiezan a darme un desarrollo. Nunca, no hay la geometría cuántica, la cuántica, ¿conocen la cuántica? La geometría cuántica dice que todo está integrado. ¿Qué quiere decir que todo está integrado? Que si nosotros queremos artificialmente separar cosas
mecanicista, mentalidad mecanicista. ¿Quiénes inventaron el mecanicismo? Newton. ¿Quién es Newton? Barroco. Leibniz Leibniz es un matemático, filósofo, vivió en el mismo tiempo de Newton, más o menos, la misma época. Sin embargo, Gilles Deleuze toma a Leibniz como el verdadero barroco de la época. ¿Por qué es el verdadero barroco de la época? Porque Newton, buscó el cosmos para hacer el cálculo. Los dos son inventores del cálculo. El otro utilizó la geometría. Y hay un templo en Italia que se llama San Carlo delle Quattro Fontane, San Carlos de las Cuatro Fuentes. San Carlos de las Cuatro Fuentes utilizó la teoría de Leibniz geométrica para encontrar el ojo de pez. ¿Qué es el ojo de pez? El ojo de pez es la unión de dos círculos que pasan por sus centros. La unión de dos círculos, esos dos círculos unen. Está bien este aparato, mejor así. ¿Cómo prefieren? ¿Así? Ok. Leibniz dice que la geometría es monádica, que la búsqueda de Dios es de monadas, y la física cuántica de hoy está descubriendo que Leibniz tiene razón. Al usar el ojo de pez en el templo, este templo, por cierto, él quiso hacer el templo para un grupo de padres que eran muy pobretones. Como buen arquitecto, dijo que lo hacía gratis, si lo dejaban en libertad de hacer el templo como él quería. Entonces, aceptaron, por supuesto, porque les salía regalado. En la iglesia, el ojo de pez contiene el cuadrado, el círculo, el triángulo, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, proporciones áureas, todo lo contiene el ojo de pez. El interior del templo empieza a entender despacio. La arquitectura contemporánea, moderna, nace en el barroco. Es barroca. La arquitectura contemporánea es barroca. ¿Alguien está en desacuerdo? Puede estar en desacuerdo. Tampoco estoy diciendo las cuatro verdades. ¿Por qué es barroca? Porque tratamos de hacerla compleja. Aún cuando cierto grupo de arquitectos decía menos es más, empezaban a decir a la vez, Dios está en el detalle. ¿Qué quiere decir que Dios está en el detalle? Que al transitar, al moverme por el espacio, los detalles le dan significado y sentido a ese espacio. ¿Qué significado y sentido? Que adquiere un carácter, adquiere posiblemente lo que algunos podríamos llamar concepto. Si ustedes hacen arquitectura sin tener, imagínense cuando ustedes cogen un pliego de papel en limpio, blanco, y quieren hacer un diseño arquitectónico. Primero tiene que haber un concepto de lo que van a tratar de enfrentar.
si no tienen un concepto de lo que van a enfrentar, es inconmensurable, como decía Luis Kahn. Luis Kahn, ¿lo conocen? Luis Kahn decía que para volverlo conmensurable era necesario saber qué depositar. Y del saber qué depositar, ¿saben quién es Frank Lloyd Wright? Wright decía, dame un cuadrado y haré arquitectura por el resto de mi vida. Un cuadrado y un círculo significa que mi arquitectura no tiene fin. Al cuadrado y al círculo le agrego un triángulo y es infinito. La geometría de campo no es un lenguaje. Como lenguaje, lo que pasa es no se les para el pelo al decir, cuando yo digo lenguaje. Teoría de campo, un lenguaje, hay gente que lo aprende en 2, 3, 4 meses. El lenguaje no significa nada complejo, nada más que está interrelacionado. Todas las partes significan algo. No puedo coger una parte y de repente en mi mente esa parte es la que va a resolver el problema. En mi mente tengo la totalidad de lo que significa la geometría de un cuadrado. ¿Qué es la totalidad? Yo traté de responder a ese problema y empecé un libro. Cuando iba por 300 páginas, me di cuenta de que era infinito, de que no tenía ningún sentido tratar de encontrarle más posibilidades a un cuadrado. Es increíblemente vasto. Es tan vasto que los que dicen que la geometría, el círculo, el cuadrado o cualquier cosa limita, están locos. Es la apertura completa de la posibilidad de diseñar. Cuando estuve tratando de indagar un poco sobre este tema, quería hacer un templo. Entonces en el templo pensé, hay un recorrido para ingresar, hay un ingreso, después hay el templo frente a Dios. Entonces, ¿por qué hay un recorrido para ingresar? Para purificarme, para entrar a la casa de Dios un poco más limpio. Pensamiento mío. Ahora, cuando yo me asomo, cuando ingreso y me asomo, veo el futuro, hacia dónde voy. Es temporal. Veo el futuro, veo hacia dónde voy. Pero cuando empiezo a caminar, quiero ingresar 3 veces por lo menos, porque Dios es muy complejo. Ingresar a Dios de buenas a primeras es un absurdo. Entonces, tracé un diagonal. Aquí lo tengo, lo que pasa es que tal vez mejor explicado, estaban un poco agotados, me imagino, de la elección anterior. Tracé una diagonal dentro de la geometría de campo, pero la geometría de campo era de 2 cuadrados, uno del recorrido y uno del templo. Los encadené. ¿Saben qué es encadenar 2 cuadrados? Nadie sabe. Entonces tienen que aprender geometría. Encadenar 2 cuadrados. Están encadenados. Tracé una diagonal. Lo que pasa es que tengo la teoría de campo. Aquí hay un punto. Aquí está el campo modular.
Cuando quise ingresar 3 veces, tracé la diagonal. La diagonal significaba pasarla, quebrarla, pasarla, quebrarla, pasarla, quebrarla 3 veces. Si yo la pasaba y la quebraba 3 veces, tenía un recorrido con 3 nodos, 3 puntos importantes. La geometría me dice que esto es importante. ¿Por qué la geometría me dice que esto es importante? Porque es el momento en que descubro a Dios por primera vez, por segunda vez y por tercera vez. Cuando miro al futuro y miro el interior del templo, estoy viendo el futuro. Estoy asomándome a algo que va a ocurrir, pero que no ha ocurrido aún. Ingresé a Dios una vez en ese momento. De repente cambio y cruzo y veo una serie de columnas que me dirigen por encima de un agua. El agua es purificación. El agua significa que me alabo, me quito la contaminación del exterior. Y las columnas que van en una cierta dirección me guían a caminar. Voy, camino y llego al centro. El centro es total y absolutamente diferente al recorrido. Al recorrido para llegar al encadenamiento de 2 formas significa que ese lugar, el vestíbulo, es el preámbulo para encontrarme en el templo de Dios. El preámbulo tiene menos importancia que hacia dónde voy y tiene más importancia que el recorrido que hice antes, porque estoy más cerca de la casa de Dios. Sin embargo, no puedo llegar a esto con el pensamiento lineal, corriente que tenemos y que nos ubica ante las cosas. Somos lineales. A, B, C, 1, 2, 3, ahí vas, lineal, hacia un objetivo. ¿Cómo cambio de mi mente esa estructura lineal? ¿Cómo hago que mi mente de repente perciba otra cosa? Sobre todo los italianos decían, los que trataban con el lenguaje, decían que si uno piensa la misma cosa una y otra vez, está en el lenguaje que debería ser superado. Einstein dijo, no podemos pretender resolver problemas con las mismas herramientas que las creamos. Entonces, Gilles Deleuze inventa un procedimiento que se llama rizoma. ¿Qué es un rizoma? ¿Alguien sabe? No. Un rizoma es un pensamiento no lineal. Un rizoma no es un calca. Un calca repite lo mismo que existe. Es un mapa que tiene diferentes rutas para llegar a cualquier lado. De repente tengo una herramienta que me abre un poco, pero por debajo todos los puntos están conectados por raicecillas que se conectan por debajo. En un sistema de rizoma, todo está interconectado, pero no hay nada más importante que nada. Todos los puntos son del mismo valor, sea uno matemático, uno químico, uno biológico, lo que sea. No tienen ninguna importancia porque no son más valiosos preconcebidamente. ¿Qué se llama una preconcepción? Lo que usualmente hacemos cuando hacemos una casa o cualquier tipo de problema que se nos enfrenta, tenemos un arquetipo en la mente y ese arquetipo lo repetimos. Y se ha repetido tantas veces que da pereza. Y como profesor, habiendo visto tantos estudiantes, creo indispensable que ustedes cambien de mentalidad. Una posibilidad es
el rizoma. Otra posibilidad es el pliegue. Cuando yo pliego la realidad, estos son paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo de la realidad que se acepta como realidad. El mecanicismo de piezas y partes se aceptaba como una realidad. Cuando aparece el rizoma, ya no es de piezas y partes, sino que todo está integrado y al mismo nivel, como si hubieras cortado el zacate todo parejo. Si yo tengo un verde, un azul y un amarillo, en teoría de color, y los acerco, se vuelve verde. Pero si lo pliego para otro lado, porque el pliegue se mueve en todo sentido, y además no se filtra entre los dedos. No se me va a caer la realidad. La mecánica cuántica, la mecánica física, el mecanicismo, ese pensamiento es lo que todos ustedes tienen dosificado, tienen dentro de sí mismos, son mecánicos, piensan en piezas y partes. Todo edificio que ustedes hagan de piezas y partes es obsoleto. No tiene ninguna razón de ser. Ha pasado de toda razón de tocarse siquiera. Ustedes tienen que cambiar su modo de pensar. Tienen que volverse menos lineales y más totalitarios. Tienen que ser en la subjetividad que cada quien tiene, tienen que abrazar totalidades. Y al abrazar totalidades, empiezan a acercarse un poco a lo que es creatividad. Pero volviendo a Gilles Deleuze, a Marcoli, teoría de campo intuitivo, primer capítulo, es pequeño. Marcoli dice, él lo dice, que esto es como desarrollar un lenguaje. Desarrollar un lenguaje no es un gran problema. Lo que pasa es que lo tienen que retener en la memoria. Tienen que tener en la memoria todas las posibilidades de un cuadrado. O si no lo tienen, ¿cómo llegar a él? ¿Cómo son las posibilidades de un triángulo? Todas las posibilidades tienen que poder estar accesibles instantáneamente. Ver la totalidad de lo que está planteado ante ustedes, el campo, y no es campo intuitivo porque el campo no se mueve, es un campo fijo. Lo intuitivo es la geometría. Ustedes pueden pensar geométricamente infinito de posibilidades de cómo se relacionan las partes, pero empieza a haber algo que se llama espacio útil, la dimensión del espacio. Y la dimensión del espacio tiene un doble problema. La dimensión del espacio, por un lado, es dimensional. Al decir espacio, me refiero a algo medible, tangible. Pero si le agrego el tiempo no es tangible. El tiempo no se puede asir. El tiempo no se puede agarrar. Él lo reduce a un cubo de azúcar. Entonces yo cojo un cubo de azúcar y se empieza a desintegrar, se empieza a resquebrajar en sus bordes. Poco a poco se va desapareciendo y queda líquido, cambió de estado. Entonces, al plantear un problema, aquí se enfrentó a Einstein. Y por esta enfrentación que tuvo con Einstein, a Einstein no le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad, se lo dieron por algo menor. Bergson, hay un libro, si quieren introducirse a Bergson, es un libro un poco complejo, yo lo he leído como 10 veces, es un poco complejo. Bergson ganó el premio Nobel de literatura
es un muy buen escritor. Entonces, si quieren acercarse a Bergson, lean a Bergson. Si quieren ahorrarse un poco de tiempo, intenten el bergsonismo de Gilles Deleuze. A mí me gusta mucho más el bergsonismo de Gilles Deleuze porque he leído mucho de Gilles Deleuze. Entonces, me puedo acercar. Si yo tomo cualquier realidad, está imbuida en la época. Yo no me puedo separar de donde estoy viviendo, no puedo separarme del país donde estoy. Entonces tiene que pertenecer a Costa Rica, tiene que pertenecer a Centroamérica, tiene que pertenecer a Latinoamérica. Tiene una ubicación clarísima. Ahora, en Centroamérica, en Latinoamérica, ¿se está haciendo arquitectura barroca? Creo que no. ¿De qué me agarro? ¿Qué es el barroco? Primera pregunta que se tienen que hacer. ¿Cómo funciona el barroco? El barroco habla de espacio, de interrelacionar espacios. El barroco inicia el movimiento moderno. El barroco no es algo que se debe tomar a la ligera. El neobarroco implica tener claridad de dónde estoy ubicado. Implica tener claridad en qué época estoy y aplicarle valores, no formas, sino valores arquitectónicos de la actualidad, dentro de un pensamiento que es neobarroco. ¿Qué significa esto? Significa que me obligo, estoy 100% necesitado de entender qué busca el barroco y qué busca cada uno de ustedes cuando hace un planteamiento. Porque yo me hice un planteamiento en donde la atención me ayudó. ¿Qué es el pensamiento que yo busqué? Yo quería que los diferentes elementos de una casa chiquitita, se interactuaran. Entonces, ¿cuál es el camino más directo que interactúan? Tensión de campo. ¿Cómo funciona la tensión de campo? Por color, por tamaño, por forma y un montón de cosas más. Entonces, hice la casa y le pregunté a la señora que vivía en la casa unos años después, 5 años después de que vivía en la casa, ¿qué le parecía haber vivido ahí? Me dijo, ella era sueca, me dijo, lo que más me gusta de la casa es que todavía no la entiendo y tengo 5 años de vivir aquí. O sea, que la casa estaba cambiando continuamente de relaciones espaciales. Entonces, ¿cómo llegué a esto? Hay una cosa que se llama pauta. Ustedes conocen el pentagrama de la música. En un pentagrama de música uno puede crear velocidades, lento, puede crear un solo instrumento, puede crear un área, puede crear silencio, puede ser lo que quiera. Eso es una pauta. Un modelo, algo significativo que abraza la idea que yo tengo, el concepto que yo tengo. Ese abrazo significa que tiene una forma. Forma. Pero Gilles Deleuze, en el bergsonismo, dice que la forma
y el espacio y el tiempo, la duración, él lo cambia, la duración, son diferentes. Entonces, ¿cómo carajos voy a tratar de resolver este problema? Dice él que en el planteamiento de un problema no confundir la esencia de cada elemento que uno pone y la esencia de la duración del tiempo es diferente a la sensación, a la duración del espacio, que es medible, cuantificable, todo. El espacio uno lo puede asir, el tiempo no. A través de un elemento tal vez difícil de recoger, el tiempo, y a través nuevamente de la tensión, hice tensionar o que la tensión de una columna de repente se refiriera a un balcón, que la tensión de una de las partes se refiriera a otra de las partes, por tamaño, por forma, por color. Pero esto lo hice por diferentes configuraciones. Las diferentes configuraciones se ubican en la pauta. La pauta que usé en esta casa que les estaba mencionando es un triángulo equilátero, rotado 3 veces, 4 veces. 3 o 4, no me acuerdo. Lo importante es al tratar de unir el actor, el hipócrita, porque le decían hipócrita en la Grecia antigua, y era una ceremonia religiosa. Al tratar de unir el hipócrita con el pueblo, el hipócrita habla la voz del pueblo, está unido. Entonces esa unión, de hecho, está en la rotación de 3 cuadrados. Entonces, ¿dónde pongo a la gente? ¿Dónde hago la relación de la casa con sus alrededores? Tiene que ver con una persona y otra persona. Tiene que haber una tensión entre dos distantes, entre dos seres que aparentemente se pueden ver o no se pueden ver. Igualmente existe tensión. Y utilicé la tensión no porque es la única, sino porque me pareció más cómoda. Y el actuar sobre una posibilidad del medio ambiente a través de la tensión me llevó a poder crear algo diferente a lo que yo tenía estructurado en mi mente como posible. Porque yo tengo estructurado en mi mente lineal, postmoderna, una forma idealizada de espacio. Y al cambiar y obligarme a cambiar mi mente, me cuesta inclusive, a menudo, yo no sé si me entienden, porque salto de una cosa a otra, no linealmente, salto de una cosa a otra porque es mi estructura mental en este momento. Y la estructura mental que ustedes tienen que cambiarla para poder actuar sobre el futuro. Y no tomen la computadora como un enemigo, tómenlo como algo que la mente crece. Inclusive yo no creo que de repente hay inteligencia artificial. Yo creo que va a ir pasito a pasito, despacio, como la cuántica, va a ir pasito a pasito. No van a haber grandes descubrimientos, tal vez me equivoque, pero pienso eso. Pienso que ustedes deben cambiar, deben pensar en el futuro, es indispensable pensar en el futuro, pero pensar en el futuro no por el dinero que voy a hacer, pensar en el futuro por lo que puedo hacer, cómo puedo cambiar la arquitectura, cómo puedo hacerla evolucionar.
Y yo creo que Max y todos nosotros, Bruno, estamos aquí tratando de que ustedes piensen más abierto, vuelen un poquito en sus diseños y que se dejen ya atrás de tanta pequeñez. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Hagan preguntas, aprovechen a hablarnos. Yo tengo una pregunta. Creo que uno de los mayores problemas a los que yo me he enfrentado mientras en la carrera, yo estoy en cuarto año, es cómo darle forma a esa idea. Entonces, Pasar del concepto a la cuantificación, a la realidad, a hacer el objeto. Hay un libro que quiero recomendarles que se llama Los no objetos. Los no objetos. Es un filósofo coreano y alemán. Corea con Alemania, sí es coreano con alemán. Creo que es muy buena pregunta y es la base de todo el pensamiento alrededor del cual trato de explicarles lo que te estoy explicando. Por un lado, tenés que dominar la geometría. Tenés que hablar geometría. Por el otro lado, tenés que aprender a plantear el problema correctamente. Es lo que dice Bergson. Plantear el problema correctamente es resolver la mitad del problema. Todos, casi sin excepción, vienen del colegio, donde el profesor les dice cuál es el problema y cómo resolver los problemas. Tienen que ser más críticos. Están en la universidad. Ser más crítico significa, si alguien me plantea un problema, yo tengo que devolverle algo. Yo como profesor debo aprender de ustedes como estudiantes. Si no aprendo, no estoy haciendo mi trabajo. La única forma de aprender, tú y yo, de la misma cosa, es si el planteamiento de la cosa es tan abstracta, tan fuera de lo común, de lo corriente, que ni yo ni tú sabemos cómo resolverlo. Entonces, ¿cómo planteamos el problema? Primero, por naturaleza. Hay una naturaleza geométrica, de dimensión, de tamaño, y hay una duración, un tiempo, en que las diferentes cosas se dan. Dentro de esas dos, esto se llama dialéctica. La dialéctica corta dice estrechar los límites de distancia entre los problemas posibles. El problema posible que tengo tiene una distancia como blanco y negro. Si yo planteo blanco y negro, es tan distante que tengo un vocabulario inmenso en medio. No voy a resolver el problema. Pero si yo acorto la dialéctica, por supuesto, estoy hablándoles de dialéctica, significa los polos opuestos, enfrentar los polos opuestos. El mundo en que ustedes están metidos no es dialéctico. La dialéctica les va a costar un montón. Pasar de una mente que está acostumbrada a recibir órdenes a ser dialéctico quiere decir ser crítico, ser pensante. Los problemas no se van a resolver por sí solos. Tiene que haber un esfuerzo de mi parte en el conceptualizar lo que ando buscando.
Y al conceptualizarlo, me acerco muchísimo a su esencia. ¿Me entendiste? Sí, yo sé que es difícil. Lo primero que tienen que hacer es leerse Bergson y leerse a Campo Intuitivo. Ese primer capítulo, nada más. Lo que pasa es que es denso. Y leerlo no significa leerlo una vez, significa repasarlo y repasarlo, porque tiene movimiento, tiene ondulaciones, tiene un sinsentido de posibilidades en la forma que son asombrosas. Si yo entiendo muy bien la geometría y entiendo muy bien el bergsonismo, Bergson hizo una filosofía que es una filosofía de las más evolucionadas que existen, y es de la intuición. Entonces, tu aparato intuitivo debe reconocer en el problema ciertas cosas que le son comunes al espacio y al tiempo, que es una dialéctica la más popular, la más usada por Bergson. Y después existe una naturaleza de las cosas que tienen que encontrar cuál es esa naturaleza. Le llama algo vivo, algo esencial que tiene de vida. Si no encuentran la parte esencial que tiene vida, el problema se pierde. Porque la arquitectura que van a hacer no pasa de ser una casa o no pasa de ser una fábrica o lo que ustedes andan buscando. Tiene que tener algo particular, algo en el concepto de la forma y del tiempo, la duración, que lo haga diferente. Y tiene que tener ese espíritu interno, propio, que le es propio, que no sé cómo explicarlo mejor que eso, que hace que el objeto de análisis sea un ente vivo, no simplemente un ente, no simplemente un objeto muerto. Sí, ok. ¿Alguien? No. Bueno, nos mencionó mucho esto del campo de tensiones, lo cual nos hace pensar que el anteproyecto, toda esta parte del diseño lleva bastante pensamiento. ¿Qué pasa cuando llega lo inesperado, que suele suceder ya in situ, de cosas que no estaban dentro de ese campo de tensiones? ¿Qué rol juega esas cosas, esos No, el errores? campo de tensiones es una herramienta, no es una obligación. Si de repente descubriste algo dentro del proyecto que es particular, esencial, búsquelo, síguelo. Es algo que no se abandona. Tiene una particularidad que tal vez palabras no lo envuelven. Estás trabajando con un sistema que habla otro lenguaje. Y al hablar de otro lenguaje que es más cercano a lo medible y al tiempo, de repente este lenguaje que estoy usando con vos no alcanza para tocarlo. Pero si aparece de repente, es magnífico, es un logro. Nada es accesible en una primera remoción de sus particularidades. Nada es tangible en los primeros 3 o 4 días. Para construir un concepto a veces se necesita más tiempo, pero tenés que estar pensando continuamente en el problema y leyendo sobre el problema. Filosofía, economía, lo que quieras. Pero tiene que haber lectura. ¡Ah! ¡Qué pereza! Lectura.
sin lectura, me acerqué a YouTube para ver por dónde andaban ustedes. Y YouTube toca un 10% de lo que me da una lectura. Es apenas un rocecito ni siquiera vale la pena. Pues tienen que leer los libros, tienen que saber qué pasaba en Alemania, qué pasa actualmente en los Estados Unidos, qué está pasando con el gobierno de Costa Rica. No estamos independientes de lo que está sucediendo afuera. Somos una unidad palpable de todo lo que sucede alrededor nuestro, sobre todo que somos muy pequeños. Y esa palpitación significa quiénes somos. No sé. ¿Quién? Ay, ¿alguien más? Ya. ¿Mm? No. ¿No hay más? Gracias. Uy.